Buenos días, mi nombre es Juliana Luna, residente ginecobstetricia del CES. Vamos a continuar el curso de anticoncepción y vamos a hablar de la primera parte. Vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales combinados. Como su nombre lo dice, está formado de dos moléculas que son los estrógenos y los progestágenos en concentraciones que van a afectar el desarrollo del ciclo ovulatorio, generando así su efecto anticonceptivo. En el transcurso del tiempo se ha logrado modificar o disminuir la dosis de estrógeno para disminuir los efectos adversos del estrógeno. Cuando hablamos de anticonceptivos orales, los estrógenos que los componen son el etinilestradiol, el estradiol y el valerato de estradiol. Como podemos ver, antes se utilizaban macrodosis que eran aproximadamente de 50 a 100 microgramos, pero digamos que ya los compuestos vienen en microdosis que son de 30 a 35 microgramos o dosis bajas de 20 miligramos. Los progestágenos también se han modificado para impactar en su acción antiandrogénica, glucocorticoide y antimineralocorticoide. Y va a depender pues de las familias que son derivadas. Tenemos los derivados de la testosterona como son el levonorgestrel, el nogesterimato, el dienogés, el desogestrel y el etonogestrel. Los derivados de la progesterona, como son la ciproterona, el acetato de clormadinona y el acetato de medroxiprogesterona, y los que son derivados de la espironolactona, como la drosperinona. Entonces, para poder entender el mecanismo de acción y cómo actúan los anticonceptivos combinados, tenemos que conocer el ciclo ovárico. Como todos sabemos, el ciclo ovárico se divide en dos fases, una fase folicular que corresponde en el endometrio a la fase proliferativa y una fase lútea que corresponde a la fase secretoria. La fase folicular se va a caracterizar por hacer simplemente un reclutamiento de los ovocitos hasta convertirse en un ovocito maduro o un ovocito secundario. A medida que va creciendo, va generando un aumento en la producción de estrógenos. Este va aumentando, como podemos ver, y este aumento de los estrógenos va a generar un pico de LH que va a producir la ovulación. Luego, la LH cae y el cuerpo lúteo inicia la producción de progesterona. Los anticonceptivos combinados lo que hace es inhibir la ovulación a través de la administración exógena de dosis de estrógenos. Pueden ser dosis bajitas que lo que van a hacer es que no se dé este pico de estrógenos, por lo tanto no se dé el pico de LH ni de FSH, generando que se reprima la ovulación. Fuera de eso tienen otros mecanismos de acción como modificar la viscosidad del moco y alterar la movilidad de las trompas uterinas, dificultando el acceso de los espermatozoides. Entonces, en resumen, vamos a generar anovulación, supresión de la foliculogénesis, va a generar una atrofia folicular, deshidrolización del endometrio y una alteración de la movilidad tuárica y un espesamiento del moco cervical. Los anticonceptivos hormonales combinados además ofrecen efectos benéficos como son pues, un control del ciclo menstrual, son ciclos menstruales más regulares, disminución del volumen menstrual, mejora el síndrome de tensión premenstrual, mejora la dismenorrea hasta en un 90%, disminuye el riesgo de generar quistes en los ovarios, incrementa la densidad ósea, mejora el acné, mejora los síntomas perimenopáusicos y genera pues un control de la endometriosis y disminuye el riesgo de algunos cánceres como el cáncer de colon. Los anticonceptivos orales también se dividen dependiendo de la concentración de estrógenos que tenga cada una de las píldoras. Se dividen en monofásicos, las píldoras que contienen la misma concentración de estrógenos y progestágenos en todas las pastillas, ya sea de 21 o de 24 píldoras. Los bifásicos y trifásicos, la concentración de cada hormona varía de acuerdo pues, a las píldoras activas.
Esta variación se introdujo como una estrategia para disminuir como los efectos adversos y las irregularidades del ciclo menstrual sin tener pues como diferencias con respecto a la ventaja anticonceptiva. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a iniciar los anticonceptivos orales? Hay varias formas. De inmediato, que es el método que ha demostrado que genera mayor adherencia en las pacientes, por lo tanto se recomienda iniciarlo inmediatamente, no genera pues ninguna alteración del ciclo menstrual ni ningún problema, pues si genera, pues si se les da de una vez y se inicia inmediatamente el método es mucho mejor que esperar pues como el próximo periodo, pero también pues se ha descrito que se puede de inmediato en el próximo periodo o el próximo domingo, ya que es más fácil recordar pues digamos cuándo cuándo volver a empezar digamos la caja o el anillo vaginal, pues recordar pues. Bueno, entonces, ¿qué medicamentos generan interacción con los anticonceptivos orales? Generalmente los antiepilépticos, los barbitúricos, las carbamazepinas, la fenitoína, la motrigina, antibióticos como la rifampicina pueden generar alteraciones, la terapia antirretroviral, sobre todo el ritonavir, la hierba de San Juan, algunos Existen varias formas de administrar los anticonceptivos. El régimen más común o régimen estándar es en el cual se administra 21 días y se descansa 7 días. No es necesario pues que la paciente menstrue para evaluar la eficacia y la seguridad del método, pero se ha visto de que en esos días libres de anticonceptivos puede haber cierta actividad ovárica. Por lo tanto, han generado pues como otras estrategias para disminuir el riesgo del olvido de la píldora. Entonces, como son los ciclos de 24/4 o ciclos extendidos en los cuales la paciente toma anticonceptivos seguidos entre 3 a 4 meses con 7 días de descanso o simplemente ciclos continuos hasta de 365 días. Estos regímenes generalmente pues se benefician las pacientes que tienen o endometriosis o un síndrome disfórico. En la consulta es muy común que las pacientes pregunten qué pasa si se les olvida una pastilla o qué pasa si empiezan, digamos, tarde un paquete. Entonces, si la paciente omitió entre 1 y 2 píldoras o empieza un paquete tarde, entre 1 o 2 días, no hay ningún problema, simplemente pues que tome la píldora lo antes posible y que es poco probable pues que esté en embarazo. Si la paciente se olvida más de 3 pastillas o más días consecutivos en la primera o segunda semana, se le recomienda que tome la pastilla lo más rápido posible y que utilice un método adicional en los próximos 7 días. Si la paciente tuvo relaciones sexuales en las últimas 5 días, se debe considerar anticoncepción de emergencia. Si omitió 3 píldoras, pero estaba en la tercera semana, se le recomienda pues que tome lo más rápido posible la pastilla y que descarte los 7 placebos de la cajita y utilice pues un método adicional por los siguientes 7 días, pero si tuvo pues relaciones sexuales en los últimos 5 días, también pues se recomendaría o se puede considerar la anticoncepción de emergencia. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de anticonceptivos orales? Que sean mayores de 35 años, con tabaquismo de más de 15 cigarrillos al día, que tengan múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que tengan una hipertensión no controlada o presiones sistólicas mayor de 160 y diastólicas mayores de 100, que haya tenido un embolismo venoso, una enfermedad isquémica conocida, que tenga una valvulopatía complicada, antecedentes de cáncer de mama, que tenga cirrosis o neoplasias hepáticas. Otro método hormonal combinado es el anillo intravaginal. El anillo intravaginal es un dispositivo intravaginal flexible en forma de anillo que se introduce pues, en la cavidad vaginal
contiene etilenestradiol 15 microgramos y etonogestrel 120 microgramos y se utiliza por 21 días. El mecanismo de acción inhibe pues la ovulación, altera la motilidad de las trompas y produce un engrosamiento del muco cervical, igual pues a los anticonceptivos hormonales. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el inicio? Pues si la paciente, digamos que está con otros métodos anticonceptivos. Si la paciente está con anticonceptivos orales, pues se recomienda simplemente tomar la píldora en cualquier momento pues del ciclo y al día siguiente se inserta el anillo y no toma más pastillas. Si tiene un parche, también simplemente se retira y se puede insertar pues el anillo el mismo día. Si la paciente tiene un dispositivo implantable como un DIU o un subdérmico, se debe insertar el anillo 7 días antes del retiro pues, del método. Entonces, al igual que los anticonceptivos orales, existen pues como situaciones especiales que pueden pasar con el anillo. Entonces, durante las relaciones sexuales se puede utilizar sin ningún inconveniente. Existe la posibilidad pues de retirar el anillo durante las relaciones si el tiempo es menor a 3 horas. Una tardanza en la extracción, si es menor a 5 semanas, se retira y se inserta un anillo nuevo. Pero si por el contrario es más de 5 semanas, se debe insertar un anillo nuevo, pero se debe reforzar el método con un método de barrera. Una inserción retrasada, si es menor de 48 horas, se inserta pues el anillo sin necesidad de un método de barrera, pero si es mayor de 48 horas, se debe utilizar el anillo y el método de barrera. Con respecto a la inserción después de una expulsión, si son menos de 3 horas, se lava con agua fría o tibia y se inserta nuevamente el anillo, pero si son más de 3 horas, dependiendo de la semana en que esté la paciente, se define. Entonces, si son en las primeras 2 semanas del ciclo, se inserta lo antes posible y se utiliza un método adicional, pues las semanas siguientes, pero si es en la tercera semana del ciclo, se debe insertar un nuevo anillo e iniciar un nuevo esquema de 3 semanas más método de barrera. Si el anillo estuvo por más de 7 días consecutivos intravaginal, se puede descartar por una semana e iniciar un nuevo ciclo en 3 semanas. Entonces, ¿en quiénes están indicados los anillos vaginales? Entonces, en mujeres que deseen un método reversible y eficaz, mujeres que tengan contraindicaciones para tomar estrógenos orales y mujeres que estén tomando medicamentos que tengan un metabolismo hepático y que generen interacción con los estrógenos o las progestinas, como son los barbitúricos, entre otros. Entonces, los inyectables combinados constan de una inyección de aplicación mensual. Las combinaciones hormonales disponibles en nuestro medio son estas, de las cuales pues las más comunes o más conocidas son el acetato de medroxiprogesterona más el cipionato de estradiol, que comercialmente conocemos como el ciclopent, y la noretisterona más el valerato de estradiol, que es la mesigina y el no fértil. Las pacientes deben aplicar la inyección idealmente pues cada 30 días, los primeros 5 días del ciclo menstrual. Si son pacientes que tienen sangrados irregulares o tienen una amenorrea, pues se descarta el embarazo y se puede iniciar también en cualquier momento del ciclo. Con respecto al mecanismo de acción, similar a los otros anticonceptivos combinados, tienen los mismos efectos adversos. La ventaja es que es un inyectable mensual. Bueno, hasta ahí son los anticonceptivos combinados. En el próximo video vamos a hablar sobre anticonceptivos solo de progestágenos.